Bueno, empezamos la charla con Jordi. Muchísimas gracias por estar aquí, Jordi. Bienvenida a Trial Ball. Gracias una vez más. Bueno, teníamos previsto repetir la charla. Ya hicimos aquella famosa de la pandemia, que fue muy divertida, con poca cobertura, y la repetimos hoy aquí, aprovechando tu visita, con estas motos tan estupendas que han marcado tu trayectoria deportiva. Aquí tenemos unas betas, una gas-gas. ¿Qué recuerdos te traen estas motos? Bueno, ahora las veo inmensas. No sé cómo podía hacer lo que hacía en ese momento, porque ha evolucionado mucho, pero por supuesto que me trae buenos recuerdos, ¿no? Porque sobre todo en los inicios, los primeros campeonatos del mundo con beta, pues en el año 87 pues fue algo increíble. En el 89, 80, o sea, los años esos fueron increíbles, ¿no? Y también luego ya cuando fue mi paso a Gas, en el 93, pues el objetivo que era correr con una marca de aquí, con gente de aquí y traer un título para España, pues total, pues fue un objetivo también muy bonito y bueno, solo buenos recuerdos y una TRS de los inicios también, entonces tengo todos mis amores aquí al lado. Totalmente. Ahora mirándolo un poco con perspectiva hacia detrás, bueno, todos sabes, posiblemente tú por tu humildad quizás no lo reconozcas tanto, pero todo el mundo habla de ti, aún a pesar de hace muchísimos años que estás retirado. ¿Qué hizo Jordi Tarrés en esos años finales de los 80 para que realmente seas tan recordado y seas como, digamos, uno de los grandes iconos, o si no el más icónico, de los que han pasado después de haber empezado el Mundial en los años 70, ¿no? ¿Qué hiciste diferente o qué aportaste ahí con perspectiva? Bueno, yo creo que fueron varias cosas, ¿no? Una, veníamos de una época, una transición en que marcas españolas como es OSA, Montesa, Bultaco, pues plegaron por la crisis y tal, y entonces un parón a nivel deportivo y de fábricas en España, y entonces después llegué yo y fue un momento económico-cultural muy bueno porque empezó a cambiar todo, hubo pues, muchas marcas que se interesaron, yo tuve que buscarme la vida fuera de España porque no había ya marcas, entonces fui a parar a Beta en Italia, de los cuales estoy muy agradecido, ¿no? Estuve 7 años con ellos, entonces el hecho es que yo fui el primer piloto de off-road, no tan solo de trial español, que ganó un campeonato del mundo, entonces eso marcó mucho, ¿no? Porque en ese momento en que hacía falta un revulsivo, pues gané a pilotos franceses de Estados Unidos, al belga de Lejeune, y entonces se valoró mucho, tanto en que salió un poco afuera de lo que sería solo los aficionados de trial, empezó a salir más en la prensa, en general la televisión, llegaron los sponsors grandes fuera del mundo del motor, como fue Ducados, Fortuna, Coca-Cola, Larios, Banesto. Entonces se empezaron a hacer los indoors, también fue una novedad, los indoors que querían hacer en todas las ciudades capitales de España, con lo cual pues se dio muy a conocer y fue una novedad. Entonces todo eso hizo que juntamente en que gané varios años y estuve así haciéndolo muy bien, pues hizo que se reconociera mucho y bueno, que empezase también una tradición, mucha gente que empezase a hacer trial, muchos jóvenes, cogiendo la idea de que podían llegar a ser un Jordi Tarrés, como pasa en tantos otros deportes, ahora en el tenis con Nadal, en que la gente lo ve como más factible porque lo ha hecho alguien de aquí, ¿no? Entonces, realmente fue así. También alrededor mío, claro, donde yo vivo está Jordi Prat, la Federación, está Tato de Clice, está Pep Bergel, que es el de, ¿cómo se llama?, que hace los vídeos y era organizador del Mundial. Alrededor del mundo del trial se va uniendo toda una industria, por decir de una manera, porque bueno, había movimiento, había vida, y eso yo creo que fue lo que marcó tanto esa época y por supuesto el volver a ganar uno y otro año, teniendo también pilotos muy fuertes que se veía que lo ganaba, pero tampoco con mucha superioridad, ¿no? Luego también, viendo la visión un poco más próxima,
también se te llama que es un poco el padre del trial moderno, ¿no? Porque quizás también dentro de ese contexto que comentas comenzó el tema de mover la moto, el tema de cambios en zona y demás, que a su vez implicó una evolución técnica bastante rápida, ¿no? Y aquí hay un buen ejemplo, que tú eres el padre de pasar de esta moto de la TR34, que fue de las primeras que utilizaste, evolucionar el prototipo que tenemos en esa foto de ahí, y luego a la Beta 0 que tenemos aquí al lado. Entonces, también de alguna manera, ¿no? Esa evolución de pilotaje, ¿no? ¿Cómo viviste esa inspiración? Quizás era el tema de la bicicleta, ¿verdad? Pues sí, también, esto no lo he dado antes, ¿no? En todo eso hubo una evolución técnica, quizás la más grande del trial en los últimos años, que fue la llegada del freno de disco, la suspensión trasera de un amortiguador, la suspensión invertida, la refrigeración líquida en la moto. Entonces, se fue disminuyendo mucho el volumen de la moto y el peso, con lo cual se fue adaptando mucho al pilotaje, como tú bien dices, venía un poco inspirado en la bicicleta, algo que yo también practiqué, y no es que fuese el primero que empezase a hacer movimientos en la moto o ir marcha atrás y tal, pero sí que lo perfeccioné mucho hasta el punto de que yo ya lo apliqué en competición con buenos resultados y muchos contrincantes todavía tenían que empezar a aprenderlo, con lo cual les llevé un poco a la delantera, ¿no? de ese tipo de pilotaje. Luego ya pues muchos pilotos ya fueron subiendo, moviendo la moto y utilizando marchas largas, haciendo un pilotaje más parecido como era Colomé, en el caso Amos Bilbao y tal. Y bueno, eso fue, ¿no? Junto con lo que he contado antes, una gran revolución que marcó toda una década, ¿no? Bueno, aquí efectivamente pues tenemos las betas que hemos comentado. Aquí también tenemos la GasGas JTX, que fue con la última con la que corriste, el año 97. Cuando vemos las motos un poco así de fuera, da la sensación como que tampoco han evolucionado tanto, ¿no? Sobre todo de la 97 a las actuales. Ahora que también estás metido técnicamente desde hace años en el desarrollo de unos modelos, primero con JGas, luego con TRS, que para ti, ¿qué es lo más importante que ha evolucionado la moto desde eso, de finales de los 90? En los últimos 20 años, ¿qué es lo que más para ti ha evolucionado o lo más disruptivo tecnológicamente de una moto de trial? Bueno, desde cuando yo me retiré hasta ahora, digamos que evidentemente ya teníamos freno de disco, lo que he contado, refrigeración líquida, toda una serie de componentes, pero se ha reducido mucho el peso y el tamaño, ¿no? Ya tan solo de este modelo a la que lo ganó el Campeonato del Mundo Adam Raga, la GasGas Pro, pues se bajaron 10 kilos de golpe, ¿no? Era mucho más ligera, pasamos de 75 a 65, ¿vale? Y luego pues ha ido mejorando la posición del motor, de los pesos, porque al reducir tanto el peso de la moto hay que volver a poner un poco las masas en su sitio y se ha ido adaptando un poco, no nosotros, sino todas las marcas, a estas nuevas condiciones, que vamos quitando peso del chasis, de los plásticos, del motor, la moto mucho más manejable, pero para que sea efectiva pues tienes que seguir moviendo algunas piezas para la geometría sobre todo. Entonces, las motos actuales no son muy diferentes en cuanto a tecnología, aparte de que ahora hay motos con inyección y alguna cosa así. Si a nivel electrónico pues ha mejorado mucho también, podemos programar las centralitas, tenemos dos mapas y evidentemente ha mejorado, pero básicamente ha sido el volumen y el peso y las suspensiones. También el embrague yo cuando competía en embragues muy lentos, no tenías necesidad de que disparase tanto. Ahora el embrague de una moto actual, tanto de cliente como sobre todo a nivel mundial, se le exige mucho. Y en el caso, por ejemplo, de Adam, piensa que el embrague es, o sea, lo más, ¿no? Tiene que estar todo súper bien. Cuando él no tiene eso en su sitio, no puede hacer nada, ¿no? Entonces, imagino para los demás igual, el embrague toma un papel determinante que nosotros en su momento pues no le damos demasiada importancia, tenemos mucha más información y sabemos qué hacer en la moto para ponerla a punto. Luego también en la etapa más reciente, ¿no? Primero con JGas, una etapa muy corta, ¿no? Que ya tienes, fue digamos, aunque participaras también probablemente con la parte de desarrollo de GasGas, ¿no? Pero tu primer experimento como creador de motos fue con JGas, ¿no? No duró mucho el proyecto, luego sí con TRS.
parecería, entre comillas, un poco paradigma, ¿no? Que un piloto de la vieja escuela está liderando el desarrollo de las nuevas motos de trial, ¿no? Pues en este caso TRS, que posiblemente sea la marca que más vende de motos. Esa inspiración de hacia dónde va el trial, de cómo evoluciona la moto técnicamente, ¿no? Después de tantísimos años, ¿en qué te inspiras? ¿Qué crees que ha aportado la TRS a día de hoy en el mercado con esa experiencia que tienes tú previa? Bueno, pues básicamente la experiencia sirve para eso, ¿no? Para intentar poner cada cosa en su sitio, ¿no? Y no hacer grandes inventos, sino hacer una moto muy fácil de utilizar, muy fiable, que sea ligera, con bastante potencia, o muy potente si hace falta, con pocas modificaciones tengas una moto para correr con Adam Raga y un piloto amateur también pueda competir y no sea una moto demasiado brusca. Entonces, las cualidades, yo diría, de TRS es eso, ¿no? He utilizado un poco la experiencia de mi trayectoria deportiva y después también como constructor, de decir cuál es la moto que yo me hubiese gustado tener, ¿no? Al final es un poco así y vas trabajando y vas aprendiendo, evidentemente, todos los días y lo que hemos intentado es hacer una moto muy competitiva, pero que sea, sobre todo sea muy fiable, ¿no? Ligera y tal, que es lo que quiere la gente, que no es lo más importante, y luego, pues a nivel de fábrica, por supuesto, dar asistencia a todo el mundo, con las garantías, los recambios, atender y el postventa y mantener una política de marketing y de ventas en la que se mantengan mucho los precios y que la gente valore mucho tu producto porque está bien valorado, no sea humo, sino porque la moto y el proyecto lo merece. Claro. Desde el primer momento, bueno, al final, la verdad que fue todo un proyecto que llevaste muy bien en secreto, la verdad que nadie habíamos visto nada. Recuerdo en tu pick-up la moto subida con la funda aquella antes de presentarse. Luego el binomio con Adam Raga, ¿no? Que desde el primer momento teníais muy claro que bueno, vino de una etapa un poco complicada con GasGas. Eso fue también un revulsivo para que formara parte del proyecto. Y desde el primer momento fuisteis competitivos. Es decir, cómo se configura una moto para que según nace sea capaz de seducir al usuario, pero que es que estaba ganando carreras el primer año, ¿no? Y subcampeonatos, ¿no? ¿Y cómo se está a la altura de esa exigencia de Adam? ¿Él participó también en el desarrollo de la moto de alguna manera o se encontró en una moto ya hecha en ese 2016? Bueno, un poco, evidentemente cuando él llegó la moto estaba hecha, o sea, ya había como una preserie y tal, entonces sí es verdad que a él se le ha adaptado, incluso ahora, ¿no? Se hacen sus cositas para que él esté a gusto con la moto, que muchas veces no es lo mejor tampoco para un cliente, lo tenemos clarísimo, pero evidentemente nos exige y nos hace mejorar para conseguir fiabilidad, para saber cuáles son las tendencias, lo que necesita el trial actual. Entonces, yo de una forma u otra, aunque llevo muchos años en el trial, pero he estado siempre vinculado como manager en GasGas, luego también en la evolución técnica de GasGas, luego en JGas, luego en un equipo privado. Entonces, he seguido siempre, no he estado 10 años fuera del trial y he seguido muy, muy de cerca la evolución de los pilotos, de la técnica, las necesidades, toda esta evolución la he ido viendo y entonces de mi forma de ser, que soy evidentemente muy perfeccionista, siempre me gusta ir mejorando y siempre creo que hay posibilidad de mejora, pues sigo aún hoy pues buscando eso, ¿no? Mejorar aquí y allá. Hemos conseguido una moto que está a un nivel muy alto y se ve claramente pues en las ventas y que la moto está muy bien vista a nivel mundial, pero seguimos trabajando para mejorar y creemos que sabemos cómo tiene que ser el futuro del trial. Y luego pues intentamos sacar cada año motos nuevas con evoluciones, aunque no lo parezca, seguimos mejorando mucho, yo creo, más que otras marcas, porque somos muy ágiles a la hora de hacerlo. Y entonces eso a la gente le gusta, ¿no? Cada año que prueban una TRS de un modelo actual, ven que hay unas mejoras y que algunos problemas que había se han solucionado, con lo cual la gente coge confianza y ya cuando va a comprar un modelo confía en que va a haber mejoras y las hay.
Y hay una parte también que me parece muy complicada del proyecto TRS, ¿no? Que cuando nace, ya naces con unos gastos súper importantes, que es desarrollar una nueva moto, ver que funcione, colocar la red comercial, pues asentar todo el módulo de fabricación y además empezar a competir, ¿no? Con lo que ello conlleva a nivel de gastos, ¿no? Un piloto con la ficha que tiene, correr el mundial, todo el desplazamiento, la logística, mecánicos, tal. Eh, claro, ¿cómo determinas en una fábrica que vive de vender motos el presupuesto que se ejecuta para competición, ¿no? Porque siempre habrá una partida que digas, joder, si tuviéramos un poco más iríamos más rápido en esto, ¿no? ¿Cómo se prepara en una fábrica esa dualidad, ¿no? Entre el mundo de la competición, que sabemos que es un escaparate muy bueno, y el mundo de la fabricación, que es la realidad? Bueno, yo creo que desde mi punto de vista lo primero es el producto, ¿no? O sea, que el Adam Raga sea campeón, subcampeón es súper bueno, nos da muy buena imagen, pero si no va detrás o delante una moto con todas las características que te he dicho o una fábrica que, que sea una realidad, entonces no puedes hacer nada. Entonces, primero mi objetivo era conseguir un buen producto. Tenía claro que se podía hacer porque tenía la experiencia y la convicción de que se necesitaba un tiempo, y luego es como todo, cualquier negocio, pues primero hay que sembrar para luego intentar recoger, ¿no? Entonces, al principio fue una apuesta fuerte porque, y tampoco estaba premeditado, el hecho de que Adam viniese fue básicamente porque Gasgas en ese momento estaba mal y él necesitaba una moto. Él confió en el proyecto porque nos conocíamos muy bien y probó también la moto. Entonces fueron varias cosas que ayudaron a que la marca en pocos años subiese de nivel por diferentes razones. Porque el producto ya no estaba mal, se ha ido mejorando, Raga desde el principio ha estado lo mejor que se puede detrás de Bow, y hoy en día pues para nosotros es una persona que nos da muy buena imagen porque es una persona súper seria, muy trabajadora, que da esa imagen a todo el mundo y que tiene mucho que ver con nuestra filosofía, ¿no? Que también somos iguales, de valorar mucho el trabajo y con el tiempo ir consiguiendo mejoras y sobre todo mantenerse, ¿no? Y entonces yo creo que el éxito fue ese, ¿no? De tener claro que podíamos tener la mejor moto, no solo para el público, para vender, sino a nivel competitivo. Adam enseguida que la probó se vio con capacidades. Si es verdad, supongo que al principio le costaría más porque necesitó también adaptarse, conocer la moto y tal, pero luego, pues ya cuando cogimos un poco el hilo, pues la verdad es que ha ido muy bien y su moto ha ido evolucionando todos los años, pero tampoco grandes cosas porque tiene una base muy buena. Claro, al final, a ver, Adam efectivamente fue muy competitivo al principio con la moto, ¿no? También era un momento interesante de saber en qué punto estaba la TRS, ¿no? Frente a lo que ya había, que era un Bow ya consolidado, no en su fase inicial, que quizás había más capacidad de igualar por su juventud, ¿no? Y ya cuando entráis ya hay un entorno muy potente. Gasgas es verdad que estaba un poco más flojita, también comenzáis cerca del entorno del nacimiento de Vértigo y hay una competitividad muy importante. En este caso, siempre hemos un poco escuchado, ¿no? Que la diferencia que hay un poco de presupuestos en los equipos que estáis arriba, ¿no? Y mi pregunta es, lleváis 2 años consecutivos celebrando el título de campeones del mundo de marcas, ¿no? Aún a pesar de que no sois los que más presupuesto tenéis. ¿Ese título lo estáis celebrando o realmente sentís esa frustración o ese inconformismo porque al final no estáis de acuerdo un poco con esa diferencia, ¿no? que se ha manifestado en varias veces por parte de Adam o en algunas veces entre, en este caso, Montesa y los dos tiempos? Bueno, imagínate, nosotros es un orgullo, ¿no? Ganar un título por marcas. Por eso quiere decir que no solo tienes un piloto y una moto competitiva, sino que tienes varios pilotos de diferentes países, en diferentes categorías, que apoyas el trial en general, no solo en trial GP. Y entonces, para nosotros es muy, muy importante. Es muy importante un título mundial individual, pero el por marcas pues evidentemente es importantísimo. Yo creo que la gente lo valora mucho, también por lo que decías, ¿no? Por saber que somos David contra Goliat, un fabricante pequeño que planta cara a no solo Honda, porque está Beta, está Cherco, está Scorpa,
hay marcas, está Vértigo, ¿no? Pero que están muy consolidadas, que dentro del mundo del motor ya tienen un nombre muy importante. Entonces, nosotros competir y poder ganarles es algo magnífico. Y luego, evidentemente, que nos gustaría poder luchar por el título. Sabemos que Tony Bow es un piloto increíble, no hay ninguna duda, súper competitivo durante muchos años, pero también somos conscientes y conocedores de que no estamos en igualdad de condiciones, que sus motos no están a la altura, no están a la misma altura que las dos tiempos desde hace unos años, y eso se demuestra en su superioridad, no solo deportiva a nivel técnico, sino de moto, ¿no? Y eso es lo que pensamos, ¿no? Entonces, después de tantos años, 15 años consecutivos en que están ganando, pues decepciona un poco, ¿no? Porque ya no es tan solo esos 15 años, sino con la contundencia en que lo hace, ¿no? En que se da muestra de que hay una gran superioridad y que deja de dar mucho interés al aficionado. Al final nosotros como marca pues estamos haciendo nuestro objetivo, estamos vendiendo bien, estamos muy bien posicionados, ya siempre se dice que como moto de dos tiempos somos los mejores durante los últimos 5 años o 6 años, y eso es importantísimo, pero a nivel deportivo creo que hace falta un revulsivo de que haya más igualdad y que, aunque gane Bow los años que haga falta, pero que no sea con esa diferencia que tiene mucho que ver con la parte de la moto técnica, ¿no? Y luego, pero sería, a ver, yo hablo un poco más desde el punto de vista del aficionado, que no estamos todo el día dentro de las competiciones y que quizás la última entrevista está un poco más polémica de Adam en El Mundo, donde decía que si Tony pues, hacía cierta, bueno, que no era justo cómo ganaba y tal, y quizás el aficionado, cuando ve una TRS y ve una Montesa, no entiende estéticamente dónde está esa gran diferencia, porque de hecho cuando tú vas al mercado, una Montesa es mucho menos competitiva a nivel de serie de una moto de dos tiempos como la TRS, ¿no? Al menos en términos de peso y demás, ¿no? Entonces, claro, todos los que estamos desde el escaparate de la parte de atrás no entendemos muchas veces dónde está esa superioridad y si esa superioridad se compensaría con más presupuesto o simplemente es, oye, mira, es que ni aunque teniendo más presupuesto llegaríamos allí, ¿no? ¿Dónde está la explicación de esa parte de ahí? No solo es una cuestión de presupuesto, evidentemente que el presupuesto ayuda y puedes hacer mejoras o ir a niveles superiores, ¿no? Con material y tal, sino es un tema fisiológico. No es lo mismo, no tiene las mismas prestaciones y características un motor de dos tiempos que uno de cuatro tiempos. El motor de cuatro tiempos actualmente se sabe que se puede exprimir mucho más con mucha tecnología y esto está clarísimo. Las motos de MotoGP están 250 caballos, cuando una 500 en su momento, pues no sé, los que sacaría, ¿no? 100 como mucho, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Históricamente, pues ha pasado que hemos corrido todos en la misma categoría, pero después de 15 años seguidos en que gana un mismo piloto y una misma marca, esto no ocurre en ninguna otra especialidad de coches ni de motos, porque la misma federación o promotor promueve en que eso se iguale para que haya más rivalidad entre las marcas y, por tanto, haya más interés para los participantes, para los sponsors, para el público en general. Entonces, ¿qué más hay que esperar? ¿Que gane 30 años para que nos demos cuenta de que hay una superioridad? Tony Bow es súper bueno, pero no es Dios. Entonces, cuando se juntan varias cosas, entonces eres Dios. ¿Me explico? Entonces, la moto, aunque no lo parezca, también en trial, que siempre se dice que no tiene importancia, pero cualquier pequeña diferencia que puedes conseguir, subida de vuelta, revoluciones, un poco más de potencia, el embrague, es las diferencias que puede haber. Todos los otros pilotos que vamos en motos de dos tiempos, hay una igualdad muy grande, mucho más grande. Fíjate, luego ya los pilotos de cuatro tiempos, incluso, por ejemplo, Fujinami el año pasado con 41 años ganó una carrera de mundial, el tío es súper bueno, pero evidentemente hay una diferencia mecánica súper clara, sobre todo las personas que conocemos bien el trial, que tenemos mucha experiencia y lo vemos. Y es que no me, o sea, es así, ¿no? O sea, imagínate, vendemos una moto de dos tiempos, pero es que sus motos en concreto es que no tienen nada que ver. Pues evidentemente por tema de presupuestos,
y también de tecnología, pero por supuesto porque no pueden competir en la misma categoría porque son motos totalmente diferentes, incluso ahora siguen teniendo ventajas como más cilindrada y algunas otras cosas que creo que deberían estar limitadas para buscar que al menos haya más igualdad. Porque si esto sigue así, pues ¿qué interés tiene para las marcas ir a hacer algo que ya sabes que nunca vas a poder ganar o en ocasiones contadas? Pues entonces, y para el público en general o que lo ve como profano desde la televisión, pues que ya sabes que siempre va a ganar el primero, el mismo, el segundo y el tercero, no pasa nada. Entonces, pues evidentemente yo estoy de acuerdo con Adam, ¿no? No es reivindicar algo que no existe, es que creemos que es así. Y luego, al final, cuando montasteis el concepto de TRS, ¿en algún momento os pasó por la cabeza que la moto fuera de 4 tiempos en vez de 2 tiempos? ¿O tenéis muy claro que el rumbo era el 2 tiempos? Desde el principio siempre pensábamos en 2 tiempos porque es un motor que conocemos mucho, mucho más, es más fácil para nosotros de producir, de fabricar, conocemos la tecnología y creemos que sabemos que los 4 tiempos es mucho más complicado de hacer una moto muy competitiva con unos costes reducidos, que es ahí donde está la clave, ¿no? Entonces, esto al inicio se decía que iba a ser todo el mundo con 4 tiempos, pero claro, cuando hay un precio superior y unas prestaciones inferiores y un peso también superior, pues no tiene demasiado atractivo más que la novedad, ¿no? Entonces ahora, imagínate, pues si somos 6 marcas en el mundial, 5 somos de 2 tiempos y hay una de 4 tiempos. El 90 y pico % del mercado lo movemos motos de 2 tiempos y está ganando una 4 tiempos. Ya, es curioso, sí. Luego, al final, bueno, todos sabemos que el Campeonato del Mundo ha cambiado mucho en los últimos años. Entre ellas tenemos el reglamento, que hemos mencionado alguna de las partes, que hasta hace unos años el 4 tiempos, por ejemplo, tenía ventajas en trial 2 frente al 2 tiempos. Pero luego hay una cosa también interesante, ¿no?, de la reglamentación, así como titulares, ¿no?, que es, por ejemplo, el tema del peso. O sea, el Campeonato del Mundo tiene un peso mínimo que está por encima del peso de la moto de serie, ¿no? Este tipo de parámetros, ¿no?, pues como el peso mínimo, las discrepancias que pueda haber de cilindrada, ¿habéis hecho algún tipo de acción o hay algún planteamiento para que esto pueda cambiar? ¿O cómo las marcas hacéis saber la evolución de cómo debería ser el trial, ¿no? ¿Cómo se siguen esos pasos de que las marcas influyan o que ayuden a caminar en ese sentido? Bueno, nosotros tenemos una asociación de fabricantes que hacemos reuniones y hablamos y tenemos pues, peso, digamos, dentro de la federación, pero la verdad es que en los últimos años yo estoy harto de ir a reuniones y reuniones haciendo propuestas y que no se haga nunca nada y que no evolucione, ¿no? Entonces, pues claro, el tema del peso es importante, pero no decisivo en el resultado deportivo. O sea, a nosotros nos preocupa más porque una moto, como decís, de las que vendemos, un cliente que va a correr el Campeonato del Mundo, pues tiene que poner peso. Llevamos las horquillas de acero, un amortiguador más grande, en su momento llevábamos plomos por todos sitios, lo cual nos cuesta más dinero ir a correr porque tenemos que poner peso que no por no llevarlo, que sería por lo que se tendría que hacer, ¿no? No nosotros, también algún otro fabricante, pero al final es un problema porque yo lo que quiero es vender motos ligeras para el que la compra, ¿no? Que al final es el que hace que esto sea factible. Pero sí es verdad que a nivel federativo, pues la reglamentación no está del todo justa, pues por esto, ¿no? Porque hay algunas cosas como el tema del peso que nos perjudica a varias marcas, pero en cambio hay otras reglamentaciones como el cambio de tipología de motor y ventajas técnicas, que esas sí que son realmente decisivas porque así lo queremos, ¿no? Ahora, dentro de poco también, bueno, desde este año desaparece la categoría mundial de motos eléctricas. Ya hemos visto que hace unas semanas ha corrido Gael con la Electric Motion en el 6 de Escocia. No sé si correrá, entiendo que en Trial 2 este año también con su Electric Motion. Y empezamos a ver ahí como una mezcla, ¿no?, generacional, ¿no? El 4 tiempos, que fue lo que en 2005 parecía que era o todo o nada, que se iba a morir el 2 tiempos,
aguantó, efectivamente está ese 90 y pico por ciento de cuota de 2 tiempos, y ahora empieza otra vez el modelo eléctrico, que quizás el modelo eléctrico es quizás más fácil, ¿no? Más difícil de interpretar cuáles son las prestaciones reales que puede tener, ¿no? Porque al final la tecnología puede dar mucho de sí los próximos años, ¿no? De cómo se programa una moto, varios mapas de potencia. ¿Cómo ves en los próximos años hacia dónde evoluciona el trial técnicamente y cómo te imaginas, por ejemplo, el Campeonato del Mundo de Trial de 2033? Bueno, personalmente creo que es un error muy grande, ¿no? Poner a competir motos eléctricas con motores de combustión, igual que lo es de 2 y 4 tiempos, porque tienen fisiología totalmente diferente y aunque ahora sabemos en que son motos inferiores en cuanto a prestaciones, pero quién sabe de aquí 1 año o 2 años o 3 años, con lo cual puede ocurrir lo mismo que pasa en Trial GP, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no se puede, o sea, ¿qué ocurre? Que la moto eléctrica tenían poca participación, como no le interesaba porque venían 4 motos del mismo fabricante, pues ahora las quieren poner en la categoría de moto de combustión. Pero ¿qué ocurre? Que evidentemente primero va a estar mal porque ellos, tengo seguro de que no van a poder hacer buenos resultados, o eso creo, evidentemente no sé lo que van a sacar, ¿vale? Un poco viendo las perspectivas de lo que se ha hecho, pero quién sabe, yo no sé lo que va a evolucionar la moto eléctrica en los 2 próximos años. Quiero decir, entonces eso puede ser totalmente negativo porque en el momento en que cambia eso, o sea, y se compara directamente, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra y se pierde la igualdad de la que estábamos hablando. ¿Me explico? Entonces, inicialmente tienen inferioridad, pero quién sabe dentro de un tiempo. Entonces, es lo que decía, no puedes poner una 500 con una MotoGP de 4 tiempos porque son totalmente diferentes. Hay que hacer categorías diferentes y entonces, si llega un momento en que la moto eléctrica, la moto de 4 tiempos, desbanca por número de ventas, porque es la tecnología que tiene que... Entonces será todo 4 tiempos, como ha pasado con velocidad, ¿no? Que por reglamentación y tal han decidido que no hay 2 tiempos. Bueno, pues el día que no se puede ir como de gasolina, pues tenemos que ir eléctrica, tire o no tire o lo que sea, ¿no? Pero mientras tanto, eso pasó también en rally, ¿no? Había a veces que competían, creo, los World Rally Cars con los Kit Car y en algunos sitios ganaban los Kit Car a los World Rally Car, con lo cual tuvieron que sacarlo porque desmerece totalmente la categoría, ¿no? Totalmente. Hablando un poco del tema también eléctrico, dentro de las perspectivas que tiene TRS, quizás es una de las marcas que más variedad tiene de producto. Pues al final tenemos X-Track, 4 gamas diferentes de One, ¿no? Estándar, One R, RR, tenemos Gold. Tenemos las eléctricas infantiles que tienen 16 y 20 pulgadas. De aquí a los próximos años, ¿ha entrado en el esquema de TRS de planteamiento de pensar una moto de trial eléctrica grande? Ahora mismo no estamos trabajando, sí que la eléctrica infantil nos está funcionando muy bien, con unas expectativas de crecimiento dentro de lo que es la gama muy bueno y también nos sirve para aprender mucho de las necesidades de este tipo de moto. Entonces, dependerá un poco de lo que veamos en los próximos años a nivel de homologaciones y las limitaciones que vamos a tener para poder seguir con motores de combustión. Cada vez es más difícil pasar la homologación. Estamos a punto de llegar al límite con la Euro 5, con lo cual veremos si somos capaces, no nosotros, supongo que si lo pasamos todos y si no nadie. Entonces habrá que ver si habrá la posibilidad de seguir fabricando motos sin matricular para un sector que de hecho ya lo hacemos porque un 40% de las motos que vendemos no son homologadas, o si habrá la necesidad de incorporar motores eléctricos o de otra tecnología que nos permita seguir practicando trial, fabricar y vender motos, ¿no? Entonces, ahora mismo yo no creo mucho en el eléctrico por la tecnología en sí, pero por obligación es posible que tengamos que llegar, ¿no? Entonces, como no lo controlo yo, pues lo iremos viendo. Y entonces, de momento, ahora por ahora, no tenemos ningún prototipo, ni estamos trabajando, pero quién sabe, o sea, si realmente
esto va para adelante. Ahora actualmente pues está Electric Motion, que vende bastantes motos, pero evidentemente es el único fabricante. Si tuviéramos que repartir el número de motos entre 6 marcas que somos, o sea, quedaría a un número muy reducido de motos, con lo cual está claro que la moto eléctrica hoy por hoy no es negocio. Luego estarás también un poco volviendo a la parte del mundial, supongo, habituado a que pilotos, ¿no? Que son emergentes de categorías inferiores vengan aquí a TRS, ¿no? a pedir ayuda, ¿no? Habitualmente, ¿no? Y hemos visto muchos casos también de jóvenes pilotos que comienzan, un caso de, por ejemplo, Marc Riva, ¿no? Que llegó a ganar carreras de Trial 2, parecía que iba a hacerlo bien y de repente, pum, para abajo, ¿no? Supongo que será un caso habitual el ver a estos pilotos, ¿no? Luego suele ocurrir también que hay una parte donde empiezan a subir los costes en gran medida cuando empiezas a competir a un nivel importante, y tú siempre has sido un gran defensor, ¿no? de que habría que replantear esa estructura de costes que conlleva ir al mundial, ¿no? Desde la logística que conlleva al piloto, a la marca, etc., todo lo que arrastra un piloto a la hora de entrenar, mochileros, mecánicos y demás. Este planteamiento que muchas veces has hecho disruptivo, ¿no? de simplificar toda la estructura de costes, donde la expectativa de un piloto no sea correr 2 años y dedicarse luego a ser mochilero de un profesional. Explícanos un poco cómo sería un poco tu visión de cómo replantearías el modelo actual para que al final hubiera más oportunidades de desarrollo por parte de los pilotos. Bueno, hablábamos antes comiendo y tal, que yo creo que hay que adaptarse al momento, ¿no? Entonces, el trial, tal como lo viví yo en mi época buena, los años 90, al actual, ha cambiado por completo, ¿no? El número de ventas totales de motos, y ya no te digo nada de los años 70, 80, en que se vendían 25 o 30.000 motos de trial, contra las 7, 8, 9.000 que se hacen ahora. Al final nosotros, las marcas, podemos hacer dependiendo de lo que vendamos, ¿no? No tenemos sponsors externos, con lo cual, si vendes motos, pues puedes tener más pilotos o puedes hacer más actividades y puedes hacer más promoción. Entonces, hoy en día yo creo que hay que adaptarse, ¿no? O sea, entonces la venta de las motos es esta, tenemos que tener una estructura que podamos fabricar y vender y ganarnos la vida. Para ir a las carreras, pues lo mismo. O sea, no puedes pagar igual, y sucede así, lo que cobraba yo en su momento hace 25 años, porque había sponsors externos, se vendían muchas más motos. Entonces, aunque tú quieras, el momento actual es el que hay. Es bueno. Hay trial por todo el mundo, vendemos a más de 35 países, hay continuidad, cada vez se venden motos en países emergentes y tal. Y yo lo veo bien, pero no esperamos tener una mejora a nivel de ventas que en los próximos años se duplique, ¿no? O sea, estamos en una cantidad estabilizada, con lo cual, a nivel de carreras, a nivel sobre todo también amateur, campeonato nacional y mundial, lo que se trata es de volver un poco hacia atrás, ¿no? Lo que decíamos de ya no hace falta el gran camión, sino con el coche y el remolque, hacer carreras que sean más económicas, organizativamente. No puedes ir a hacer, desde mi punto de vista, un trial indoor al Palau Sant Jordi, tendrás que ir al Palau de Granollers otra vez, a un pabellón más pequeño, porque el momento es este. Y, por supuesto, pues a nivel de pilotos, pues evidentemente todo el que empieza a nivel un poco profesional, su objetivo es vivir de ello, pero va relacionado con los resultados y también el tiempo que le dediques. Y sabemos que hoy en día en trial no es cuestión de 1 año, ni 2, ni de 3, necesitas 5, 6, 7 años para estar a un nivel, suponiendo que llegues, a un nivel muy alto, que esto normalmente se apoya por parte de una parte muy importante, aunque no parezca, de las marcas, de una forma u otra, a nivel de ayuda técnica con las motos, recambios, dinero, sponsorización. Y luego, pero claro, de momento llevamos una inercia de tener pilotos, en este caso, por ejemplo, como Adán Raga, que venía de Gas, de una época bastante buena. Está Tony Bow, que también sube un poco el nivel económico, aunque sea ficticio, pero entonces poco a poco se irá, digamos, normalizando y se volverán a, creo yo, a hacer cosas más sostenibles, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Carreras más cerca,
de una forma que coste menos organizativamente, los seguros, las licencias, todo tiene que reducirse porque si no va a ser una cosa que va a estar al alcance de 4 personas y eso no creo que no interesa a nadie. Está ¿no? clarísimo. Hay una cosa también que me gustó mucho una vez que dijiste en una de las charlas, que era que la pena en trial es que tampoco pasa nada en las carreras. Es decir, tú empiezas una carrera, ves una carrera de MotoGP y sabes que a lo mejor de 25 pilotos o 24 acabarán 18 y ahí pasará algo, ¿no? O lloverá, o uno se caerá, o no dará tiempo a colocar la parrilla. Pero en trial es verdad que llevamos años sin que pase nada, ¿no? Todos comienzan, todos finalizan, ya no hay 35 pilotos en la principal categoría, sino que hay 9, todos van a puntuar y entonces todo eso hace como que pierda el atractivo, ¿no? Dentro de esa fórmula simplificada, se hablaba también de la parte de que no participase, por ejemplo, un mochilero, ¿no? Que simplificaría también los costes, también simplificaría el nivel de las zonas y posiblemente también, y esto es una aportación mía, que quizás no hubiera un mecánico que participase en toda la carrera, sino que un piloto empieza la carrera a las 10 de la mañana, acaba a las 2 de la tarde y lo que te pasa es tu responsabilidad. Tienes tu riñonera, te la metes en una mochila a la espalda y si tienes que pararlo en tu tiempo, podrás, si no, pues nada, ¿no? Quizás ese tipo de cosas, que pasara algo más diferente, también haría que todos estuviéramos más pendientes no sé, de un poco dónde está el intríngulis, ¿no? Totalmente, o sea, aunque yo soy fabricante, lo que quieras es que la moto no se rompa y que todo el mundo pueda acabar, pero también tenemos que entender que al final la carrera, la competición, tiene que ser una aventura. O sea, la gente, tanto el participante como el espectador, necesita que esto te genere que haya aliciente, que puedan pasar cosas que te emocionen, ¿no? Entonces, aparte de la parte técnica en sí, que ya el que lo conoce te emociona porque hacen cosas a nivel de circo, pero sí es verdad que, claro, tienen 1, 2, 3 mochileros, un mecánico que les sigue, el manager, o sea, entonces, ¿qué pasa? Que a diferencia de cuando yo empecé, y lo puedo decir porque he vivido las dos épocas en que salías por la mañana y no llevaban ni agua, ni tabletas, ni nada. O sea, si eras tú solo, si te caías, si te doblaba el maniar, pues seguías con el maniar doblado. Pues de una manera. Entonces, ¿qué pasa? Que si te caías y te caías muy fuerte, pues te dabas un golpe, a lo mejor te dolía, eso te limitaba un poco deportivamente. Entonces, yo creo que el trial debería volver hacia atrás en ese aspecto, igual que hablábamos del tema económico, por varias razones, porque para que pasen cosas tiene que ocurrir eso, que por ejemplo un piloto salga por la mañana, no tenga asistencia. Entonces, cuando tienes que subir una zona, sea un escalón pequeño, alto o lo que sea, uno tiene que saber ver cuál es su nivel y su capacidad y si quiere afrontarlo y de qué forma. Entonces, cuando uno pasa una cosa y arriesga, porque si se cae se puede dar un golpe y dejar de competir, romper una pieza de la moto que no va a tener para cambiar, pues de alguna manera, entonces eso le genera un nerviosismo y un estrés que se transmite al público. Entonces, quiere decir que no solo, ahora qué pasa, que lo único que hay que intentar es pasar el obstáculo. Nunca te piensas en que te vas a caer o se te va a romper la moto, casi no existe esa posibilidad porque estadísticamente no pasa y si te caes, en 2 minutos te han puesto la moto a puntos como si cada vez en MotoGP y cada vez te levanta la moto, ¿vale? Entonces, cuando se caen suave, pueden seguir y genera un aliciente, cuando se caen muy fuerte, no hay nada que hacer porque no la pueden arreglar, eso le ha pasado porque se ha pasado del límite, forma parte de la parte deportiva. Entonces yo creo que sería mucho más emocionante que los pilotos, y igualaría mucho más el nivel, saliesen a competir una mañana, que fuese un trial duro técnicamente, que no tuvieses asistencia, más que lo que tú pudieses llevar encima, si es una mochila, una riñonera, o lo que sea, para hacer 2 o 3 cosas en la moto, y volver un poco a la aventura de como, digamos, el Dakar de antes, no ahora con la brújula y el helicóptero, y me explico, pero no se trata de que yo quiera que la gente se haga daño, ni que... Y entonces también lo que habría que tener es más protecciones en el piloto, igual en la parte frontal del casco, en algunos sitios, porque si te caes no te hagas daño, pero no que tengas a alguien que te coja, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que tiene el motocross, el enduro
la velocidad respecto al trial. Pasan cosas, porque uno se cae, el otro se le rompe la moto, no tienen tiempo físico, porque el tiempo cuenta, si te paras 10 segundos es que ya te puedes ir para casa. Aquí no, lo recuperas y tal. Entonces, según mi forma de ver, el trial necesita esto, volver para atrás, hacer un tipo de carreras en que no necesitas hacer obstáculos tan grandes, más asequibles a todo el mundo, que luego tú decidas si quieres pasarlo o no, porque te arriesgas a lo mejor a caerte y romper la moto y no poder seguir, y ahí está la estrategia que también ocurre en otras velocidades. Tú puedes correr tanto como quieras, pero luego si te caes en la primera curva, es tu problema, ¿entiendes? Entonces, ese valor añadido que valora, le da mucho valor al piloto porque tiene que conocer mucho más su límite. No, los errores se pagan muy caros y entonces eso es lo que hace que tenga, no sé, que vas a ver una película y no sepas quién es el malo ni el bueno, ¿no? Claro, claro. Y este tipo de reflexiones que son interesantes, cuanto menos es interesante, ¿has tenido oportunidad de proponerlas en el foro adecuado? Me refiero del Mundial y la asociación y demás, Sí, y te miran como un loco o no, piensas no, que tienes no. razón. En momentos concretos hemos estado todos de acuerdo en quitar el mochilero, en hacer una serie de cosas, pero luego, bueno, va pasando el tiempo, los pilotos también lo saben, evidentemente los pilotos actuales, sobre todo los que estén en más nivel, no quieren estas cosas porque a ellos ya les va bien así, ¿no? Pero pensando para el bien del trial, y luego ya no te digo para los aficionados, ¿no? Que tú, por ejemplo, vas a competir con tu hijo de 14 años, Campeonato de España, tienes que tener licencia para tu hijo, licencia para el mochilero, inscripción para tu hijo, inscripción para el mochilero. Tienes que coger hotel y comida, suponiendo que no le tengas que pagar algo de dinero al mochilero, ¿vale? Entonces, y una moto, si no la tienes, se la tienes que dejar o lo que sea. Entonces, todo eso 800 euros por carrera. y es más, la mayoría de mochileros son expilotos de trial, que si no hiciesen de mochileros seguramente estarían haciendo trial todavía. Entonces, y a lo mejor estarían compitiendo en el Campeonato de España con otras condiciones. Entonces, es una visión que tengo clarísima de que el trial debería volver como un poco hacia atrás, ¿no? Etcétera, ¿verdad? Si tuviéramos que decir de la categoría TR1, imagínate que Adam este año dijera que no continuase y tuvieras capacidad de, no digo económicamente, tus dos favoritos de los pilotos, digamos, de la nueva generación emergentes, ¿quiénes son? Pues está difícil porque, o sea, que hay dos pilotos ahora actualmente que lo están haciendo bien, ¿no? Que, bueno, es Busto y Marcelli, ¿no? Dentro de los jóvenes son los que creo más destacan, porque luego pues está Gelaber, que lo hace muy bien, pero tiene más altibajos. Luego hay, bueno, nosotros tenemos a Toby Martin, que lo hace bien, pero venía Que hizo un carrerón hizo Trial 2, en pero Francia, todavía está por ver en el indoor. en el indoor. Entonces, luego está Geroni, que ya es también un piloto más veterano, que lo hace muy bien. Está Casales también, pero son pilotos que lo hacen muy bien, pero parece como un poco estancados, que están un poco en su límite, al menos por la estadística de lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces, ¿Piensas también que los pilotos de ahora, y entiéndeme un poco el símil, ¿no? Son un poco más flojitos en algunos menesteres que los veteranos? Te lo digo por qué, ¿no? Al final hemos visto que ha habido esas irregularidades y falta de estabilidad. Vemos que ningún piloto, quizás Busto sí, pero no llegan a contactar de forma regular con los pilotos de arriba, ¿no? Hemos visto también una temporada muy dura de Casals el año pasado, cuando hace 2 temporadas hizo un temporadón brutal, y el Haber incluso también hizo mejor temporada cuando estaba en el equipo privado de GasGas que cuando está en el oficial. Está viendo ahí como una parte donde hay algo que no funciona bien porque no consiguen contactar los de 25 con los de 40 tacos. ¿Qué puede haber? ¿Qué puede estar pasando ahí? ¿Qué puede estar pasando ahí? básicamente, yo que la diferencia está en los pilotos, ¿no? O sea, en este caso, si hablamos de Tony Bow y Adam, son pilotos súper profesionales, aunque ya son los dos bastante veteranos, pero seguramente son los que entrenan mejor, los que se preparan mejor, los que ponen mejor a punto la moto o tienen más parámetros controlados, ¿vale? Entonces hay pilotos jóvenes
que lo están haciendo muy bien, pero son irregulares por varias razones. Están totalmente cambiando de moto muy a menudo. Si te fijas, Adam ha llevado toda la mitad de su trayectoria con Gas y ahora con TRS. Tony Bow empezó con Beta y lleva tropecientos años con Montesa. Entonces, ¿qué quiero decir? Esta poca consistencia a la hora de seguir un proyecto y creer en una marca. Entonces, eso tiene que ver mucho en los resultados, pero también en la forma de ver, ¿no? O sea, yo creo que Adam Raga, o yo en un momento tenía clarísimo cuando iba a un sitio por qué quería ir y cómo tenía que hacerlo, y que si la moto tenía unas debilidades tenía que mejorarlas. Y entonces yo creo que los pilotos jóvenes lo que les falta es profesionalidad, ¿no? O sea, lo están haciendo muy bien, pero como que están jugando mucho todo el día. O sea, quizás la tendencia actual es esta, ¿no? De tomárselo en serio, pero no como hace falta. El deporte a nivel extremo pues dura muy pocos años, con lo cual tienes que estar muy centrado en tus entrenos, la dieta, preparación física, la puesta a punto de la moto. Y desde el punto de vista, que tampoco estoy yo viendo lo que hacen, ¿no? A lo mejor es una crítica que no debería hacer, pero me da la sensación que no tiene nada que ver lo que hacen ellos con lo que hacen, ya te digo, Tony Bow, que tampoco lo sé, pero más o menos lo intuyo, y Adam Raga, que sí que sé lo que hace. Y de hecho Adam tiene dentro de su escuela y tal, varios pilotos que tampoco eran aparentemente súper buenos, que están mejorando muchísimo porque están siguiendo un tipo de entreno y están bien asesorados. Y entonces, eso hoy en día tiene un valor fundamental, ¿no? El que empieces bien asesorado y que sepas dónde tienes que tirar, ¿no? O sea, en dónde te interesa estar, porque la gente allí te puede asesorar bien, porque la moto es buena, porque ya no solo buscas la parte económica, sino que puedas encontrar una consistencia en tu preparación y que luego llegues a un nivel que te permita vivir. Entonces, todos los pilotos los he visto como moviéndose mucho para aquí, para allá, por diferentes razones. No digo que sea fácil, ¿vale? Igual ellos hubiesen querido mantener más regularidad, pero tiene que ver también con lo que decimos, ¿no? Y es curioso también porque ahora está, entre comillas, la moda donde el piloto profesional se retira y ya pasa a formar parte de la estructura de team manager, ¿no? Como Fujinami, que ahora este año se estrena con Montesa, a ver que hace 2 años también con GasGas. Yo tengo siempre la duda, no sé, como un piloto, tú que sí que eres gestor del equipo de competición, ¿cómo es la figura de un expiloto que está acostumbrado a montar en moto a ponerte en la parte de gestión como team manager? No sé si eso al final es bueno porque cala los valores que has tenido como trayectoria deportiva, o todo lo contrario, un buen piloto no es un buen gestor en la parte luego de un team manager. No sé cómo ves ese relevo generacional, ¿no? De pasar del manillar al despacho, y si crees que es interesante que eso sea así, o debería haber un cambio regeneracional y que no se siguiera tanto esa tendencia, ¿no? Bueno, yo creo que es muy parecido a lo que ocurre en el fútbol, ¿no? Que muchos futbolistas que se retiran empiezan a trabajar el tema de entrenador y luego, pues aquí igual, ¿no? Lo habrá que pueden ser muy buenos, otros mediocres y otros malos, ¿no? O sea, el hecho de que haya sido piloto no es sinónimo de que va a ser buen manager o buen entrenador. Luego tienes que aprender a trabajar en esa nueva faceta y ponerte desde otro punto de vista, porque ya sabemos que cuando eres piloto todo el mundo está para ti, la parte económica es muy diferente, lo gestionas diferente, entonces no es fácil adaptarse a esos cambios. Evidentemente, durante un tiempo te sirve para hacerlo. Yo me acuerdo cuando hice mi transición de piloto a manager de equipo, no me fue nada fácil, porque al principio les quería inculcar el entreno y la visión de todas las cosas tal como yo lo veía, hasta que me di cuenta que no era así, porque cada piloto tiene su carácter, su forma de ver. Hay unos que deben entrenar de un tipo de forma diferente. No todo el mundo puede llegar a ser campeón siguiendo los mismos pasos. Hay cosas en común, que evidentemente, ¿no? Que es la fuerza de voluntad, superación, trabajo, inteligencia, miles de adjetivos, pero
luego cada uno tiene que hacerlo un poco su camino. Entonces yo quería inculcarles como yo lo veía, entonces me di cuenta de que no, que a cada uno le tenía que personalizar un poco el entreno, porque hay gente pues que no arriesga, más conservadora y tiene que trabajar sus valores, de cómo él funciona. Y es un poco igual, ¿no? Cuando tú haces de manager, pues tienes que entender con quién trabajas, qué necesidades requiere y no puedes hacer lo mismo con Adam Raga que con otros pilotos con, no sé, que son más jóvenes o de otras características y entonces, bueno, es como los trabajos, hay que adaptarse y luego si lo haces con ganas y pasión, evidentemente, en el caso de Adam Raga, es posible que continúe ligado a TRS en el futuro, porque para nosotros es un know-how, ¿no? El tío sabe muy bien poner punto a moto, sabe cómo entrenar, sabe cómo gestionar momentos, entonces es mucho más lógico poner a un Adam Raga, si entra dentro de la capacidad que nosotros tenemos, para seguir haciendo esta gestión, que no coger a alguien totalmente amateur y tal, porque no es solo un trabajo de oficina, sino de entender muy bien, también te puede ayudar a nivel técnico, o sea, el tío puede probarte motos, te puede ayudar en la evolución. Como somos en marcas pequeñas, no es que haga solo de manager en sí, haces un montón de Más cosas, actividades. sí, sí, que también le pasa a Calstein. Bueno, yo creo que es una charla súper interesante. Eso espero. Pocos temas nos han quedado por tocar, yo creo, de los que tocan. Yo creo que al final es un El sector... gastronómico, no hemos hablado nada de Bueno, comida. eso ahora, totalmente. Bueno, que al final estamos en un sector que al final es pequeño, que toda esta información que compartimos, que al final siempre tiene ese sentimiento, ¿no? De intentar ayudar, promover, cambiar, evolucionar, hacer cosas nuevas. Yo creo que tienes la admiración de todos los aficionados por tu trayectoria profesional, por un lado, como piloto, y ahora por haber creado una marca como este RS, ¿no? Haber metido un know-how completamente nuevo y ser de los números unos en ventas, ¿no? De las marcas que más vende de trial. Ojalá continúe todo eso, sigamos disfrutando de tus mecánicas y nada, que gracias por estar aquí compartiendo esta tarde, ha sido un placer enorme. Vale, igualmente. Venga, Venga. hasta luego. Gracias.